Por alguna razón inexplicable, las series animadas tienen un alto atractivo para ser desgraciadas por extraños de internet, desde fanarts en la página verde hasta ship perturbadores. Ninguna serie de animación en la actualidad se puede escapar de las frías garras de internet. Sin embargo, hay un género que parece ser el favorito de todos y esos son los fanfics. Es curioso cómo en una época donde la mayoría de personas ya no lee libros, las historias de fantasías hechas por un preadolescente es algo que llega a tener cientos de miles o incluso millones de reacciones. Los fanfics son un mundo muy extenso donde se abarcan varios temas y que son la cuna para las peores degeneraciones, pues si bien es un medio para que los fans puedan explorar varios temas interesantes de sus series favoritas, la verdad es que la gran mayoría lo usa para explayar sus peculiares preferencias, y todos sabemos que la página oficial para leer fanfics es Wattpad. Sin embargo, hay otra página mucho más turbia en la cual hay muchas más historias degeneradas que conservan el estatus de lo peor de internet. Ese es fanfiction.net. Hoy vamos a ver por qué esto puede llegar a afectar de mala manera un fandom, algunos subgéneros que son ridículamente populares, y por qué páginas como Wattpad y fanfiction.net no hacen nada al respecto con este tipo de contenido, sino que al contrario lo promueven de cierta forma. Creemos que todos en algún momento hemos visto una serie y hemos sido víctima de un mal manejo del guión, o de una clara falta de visión que hace que la misma serie se sienta como un potencial desperdiciado. Y es que allá afuera hay un montón de ideas que terminan siendo cortadas debido a las pautas y restricciones que muchas productoras imponen, es decir, que la visión de los creativos se ve mermada debido a la visión corporativa bajo la cual se rige la animación. Es cierto que existen excepciones como el caso de la animación independiente, sin embargo esto se da en la gran mayoría de producciones, aparte de que generalmente todos tenemos nuestra propia visión sobre una serie y no podemos evitar tener ese impulso por querer cambiar algo dentro de la historia. Lo que tratamos de decir es que el hecho de que los fanfic existan está plenamente justificado. Todos, sin excepción, solemos proyectar nuestras propias ideas en cualquier obra de ficción que exista, así que los fanfic apelan directamente a esa necesidad que las personas tienen por explotar sus ideas dentro de una obra ya hecha, y el hecho de que sea texto facilita bastante el proceso de crear, es decir, no necesitas saber animar para crear tus propias historias, tampoco saber dibujar para hacerlo en formato de cómic, solo necesitas algo tan sencillo como un teclado y un programa de escritura. Eso es todo lo que necesitas para comenzar a crear tus historias. Por eso es que hay una considerable cantidad de historias allá afuera que ya no se necesitan grandes aptitudes para crearlas. Claro, otra cosa muy diferente es que tengan calidad, pero de eso vamos a hablar en un momento. Muy bien, al igual que todos proyectamos nuestras ideas dentro de series animadas, también lo hacemos con otro tipo de temas, por ejemplo emparejar en nuestra mente a dos personajes de la serie. Y para el que diga que jamás ha hecho eso, le recordamos que existen 25 temporadas de Pokémon donde Ash tuvo alrededor de 5 compañeras de viaje. Aunque fuese una fantasía tonta cuando éramos niños, no podíamos evitar emparejar al protagonista con alguna de sus compañeras debido a que, pues, es el protagonista, y generalmente tenía más carisma que sus otros compañeros, exceptuando a Brock, claro está. Pero esto sirve para ejemplificar el punto que queremos tocar aquí, y es que por muy extraño que parezca generar historias donde dos personajes se enlazan sentimentalmente, todos en algún punto hemos pensado en eso. Dentro del aspecto psicológico, es normal generar este tipo de emparejamientos, incluso si son personajes de ficción, de ahí que exista la necesidad por querer explorar ese tópico mediante historias. Hasta aquí no existe nada genuinamente raro dentro de la creación de fanfics, pero en ese caso, ¿por qué la mayoría tenemos este estigma de que son cosas degeneradas? Pues porque sí lo son, lamentablemente. Esto nos lleva directamente al otro factor que influye dentro de este tema y son los usuarios. Internet es la ventana perfecta para poder explorar temas de tu preferencia desde el anonimato, es decir, que nadie te puede juzgar directamente porque te gusten cosas como el lolicón, sino que van a juzgar a tu perfil de usuario ya que nadie tiene ni idea de cómo eres fuera de internet. Ok, combinemos esto con lo anteriormente mencionado, que todos proyectamos nuestras ideas y visión personal en ciertas obras y obtenemos este cúmulo de historias raras y bastante rancias que son el común denominador dentro de los fanfics, pero no hay que meternos aún dentro de la cañería, hay que explorar un poco de cómo es que esto impacta la visión del fandom y cómo es que esto ha ido mutando. Primero tenemos que mencionar que los fanfic tienen distintos propósitos, vaya, como cualquier otro medio, es decir de que a pesar de que todos cuenten una historia como tal, no todos tienen el mismo objetivo, pues no todos se hacen con el mismo afán, es decir, que existen varios subgéneros dentro de los fanfic que tienen una función específica. Por ejemplo, existen fanfic del género ¿qué hubiera pasado?, que si bien la mayoría exploran temas bastante mundanos, existen algunos muy interesantes. ¿Qué hubiera pasado si Naruto no tenía el zorro de 9 colas? ¿Qué hubiera pasado si Stanley no hubiera perdido a Stanford en el portal? Y así varios ejemplos. Como ven, son una
visión alternativa de nuestras series favoritas y que exploran una posibilidad que se descartó desde un inicio en las series. Pero así como hay buenos géneros dentro de los fanfic, también hay otros bastante extraños como Yo en X serie. Y aquí es donde la cosa se pone medio turbia. Todos nos hemos imaginado qué haremos dentro de alguna serie. Sin embargo, esto es llevarlo a un extremo más alto, pues existe y por montones. Todos tienen la peculiaridad que mediante una manera forzada integran a un nuevo personaje que pasa a ser el protagonista de la historia, siendo una autoinserción del autor donde se dota de varias características únicas, desde un super atractivo, una habilidad para hacer lo que sea y generalmente características perfectas en todos los aspectos. El problema con este tipo de historias es que son muy aburridas y extrañas. En primera, porque bota a la basura la premisa de cualquier serie para siempre centrarse en el romance. En segunda, bastardiza a los personajes dándoles características fastidiosas que no tienen el aura original. Y en tercera, a nadie le importa lo que harías tú en la casa búho. Es más que obvio que este tipo de relatos se usan para explayar fantasías de una manera más concreta al crear toda una historia alrededor de una persona. Lo más turbio aquí es que hay personas que se shippean o se enlazan amorosamente con personajes menores de edad, y ni hablar de lo que hacen más a profundidad, como una ocasión donde nos topamos con un fanfic de Sendokai Champions que nos llamó la atención por lo mal hecho que estaba su portada. Se trataba de uno de estos fanfic de este género y vaya que era malo, no solo porque se notaba que lo había hecho una preadolescente, sino porque tenía ahí unos temas medio turbios con el hecho de que la prota era la prima de Zack. Se notaba que había más proyección de la debida dentro de la historia. Y no menos importantes están los fanfic donde se exploran todo tipo de temas random, es decir que existen personas que simplemente toman a los personajes de una serie y los ponen en situaciones completamente ajenas a las de su serie original. De aquí es donde nacen algunas de las depravaciones más enfermizas con las que nos hemos topado en alguna ocasión, y es que cuando le da la libertad completa a una persona de poder hacer lo que quieran con algunos de sus personajes favoritos, puede terminar de la peor manera. Cupcakes es uno de los fanfic más clásicos de toda la historia de My Little Pony. Es más, hasta estamos seguros de que ustedes saben de qué se trata. Esta historia creada originalmente en 4chan por un usuario que actualmente es desconocido. El relato era tan morboso y extraño que terminó siendo exportado hacia otras páginas a modo de copy-paste, hallando un lugar prodigio dentro de Wattpad al ser una historia muy concurrida y que muchos usuarios habían subido a su perfil. ¿Y de qué se trata esta historia? Pues bueno, un día Pinkie Pie invita a Rainbow Dash a comer a su casa, le da a probar un cupcake con un somnífero, lo que termina por desmayar a la pony. Cuando despierta está atada a una mesa y Pinkie Pie, con una cobija de piel de otras ponis, les explaya que va a torturarla y posteriormente a cocinarla para hacerla cupcakes, así como hizo con el resto de ponis. El fanfic describe con lujo de detalle la forma en cómo torturan y masacran a Rainbow Dash hasta la muerte, y si se lo están preguntando, sí, es el mismo relato que inspiró la animación que todos conocemos. Y es que esta historia era tan bizarra, cruda, exageradamente gore y desagradable que no pudo pasar desapercibida por nadie, y más tratándose de una serie infantil como lo es My Little Pony. Es cierto que los brownies eran extraños con temas más corny, sin embargo esto excedía cualquier expectativa que el internet tenía sobre este fandom, al punto de convertirse en un hito de las historias extrañas. Sin embargo, hemos de decir que su contenido es bastante ligero a comparación de otras situaciones, pues el gore y la sangre a chorros ya es algo común en cualquier historia, si no pregúntenle a las creepypastas. Dipper va a Taco Bell es otro de esos relatos que son famosos por lo extraño de su premisa. Este fue escrito por un usuario que ahora mismo es anónimo, pero su obra resultó ser uno de los parteaguas de la literatura moderna, y sobre todo un gran promotor de la serie Gravity Falls dentro de otros círculos de internet. Creemos que todos saben de qué va la historia. Un buen día Dipper no quiere ir a almorzar con su hermana y su tío, así que sale en busca de algo de comida, topándose con un Taco Bell escondido en medio del bosque. Vamos a resumir bastante la historia porque es bastante gráfica y desagradable. A Dipper le da diarrea por comer un taco, termina por ir al baño donde siente ciertas emociones al ver sus desechos, decide hacer ciertas cosas dentro del baño del restaurante, por accidente se arranca cierta parte del cuerpo y termina por fallecer desangrado en el baño. Tiempo después Mabel va a buscarlo para toparse con el restaurante y el cuerpo de su hermano, y en vez de llamar a la policía decide hacer cosas no muy cristianas. Créanos que nos contuvimos con la narrativa de esta historia, pero es tan desagradable que puede llegar a revolverte el estómago. El punto es que fue tan repugnante que no pudo ser ignorada por el fandom de la serie y de la comunidad de animación en general. Es más, se dice que hasta el mismo Alex Hirsch llegó a leer el fanfic, pues en la serie y en otros medios relacionados con Gravity Falls hay referencias al mismo.
Hetalia se trata del antecesor de los Country Humans, pues en una serie de mangas que retrata a los países de la Segunda Guerra Mundial como personajes de anime los pone en diversas aventuras. Sí, como ustedes saben, el fandom de los Country Humans es bastante raro. Ahora imagínate que creen un anime con esta misma premisa. Es por eso que Hetalia tiene algunas de las historias más raras y degeneradas de todos los tiempos, como es el caso de Become One with Mida, un relato que pone a la madre Rusia como un psicópata el cual quiere hacer cosas con China. En el proceso nos muestra un montón de escenas gore, violencia explícita, escenas subidas de tono y sobre todo, muchas situaciones, donde van en contra de la voluntad de los personajes, si es que nos entiendes, pero en serio, este es solo un ejemplo de lo mal que está este tipo de historias y este fandom. La gran mayoría de estas historias fueron sacadas de fanfiction.net. Si bien Wattpad también es un gigantesco exponente, hay algunas pautas donde una se sobrepone a la otra, y es hora de hablar de por qué estas páginas permiten este contenido. Pues créenos que nos limitamos a la hora de hablar de fanfics, pero hay algunos que tocan temas muy pero muy turbios, temas que van desde las relaciones con personajes chiquitos, guiño guiño, hasta depravaciones que involucran fantasías auténticas de sus autores. En serio, que en el mundo de los fanfics no hay límites. Sin embargo, es válido preguntarse por qué estas páginas permiten este contenido tan abiertamente, es decir, en ninguna de las dos web te piden verificación de edad como en las páginas para adultos, a pesar de que tienen contenido no apto para nadie en general. A su vez es fácil encontrarse este tipo de relatos con suma facilidad, aparte de que según las estadísticas, una buena parte de la demografía de estos sitios son menores de edad, entonces no debería de haber un filtro o un método de selección, en teoría sí que debería de tenerlo. Sin embargo hay un pequeño detalle, en el caso de Wattpad la situación es bastante compleja, pues esta página no se trataba de un sitio dedicado para subir fanfic, de hecho estaba pensado para que escritores independientes tuviesen un lugar donde subir sus historias. Sin embargo, con el paso de los años, la gente lo agarró como un refugio para crear sus perversiones, así que Wattpad nunca estuvo pendiente de este tipo de cosas, pues no estaba pensado para contener este contenido. Sin embargo, sí que se ha dado caso donde hay cierta censura o cancelación, no por parte de la plataforma, sino por parte de los mismos usuarios. Es decir, que la historia de Wattpad han existido fanfics tan ridículamente enfermos que hasta los mismos usuarios de la plataforma detestan. El caso más conocido que hasta a nosotros nos ha dejado sorprendidos es el fanfic de Lily es una pequeña puta. Este se trataba de un fanfic de The Loud House donde Lincoln, bueno, tenía algo que ver con la bebé de la casa y otra de sus hermanas, pero el punto es que la narrativa y la forma de expresarse daba mucho que pensar sobre el autor. Nosotros nunca llegamos a leer el fanfic original, pero sabemos de su existencia, gracias a las diversas denuncias que se hicieron dentro del mismo Wattpad, usuarios que creaban páginas para hablar de lo enfermizo y mórbido que era esta historia, así que al final obligaron al usuario original a bajar la historia y a salir de redes sociales. Así como este caso hay muchos donde las mismas personas que visitan Wattpad terminan por tirar historias que son consideradas un asco, caso contrario de fanfiction.net. Esta es la página donde hay la mayor cantidad de historias extrañas y enfermas. Es más, la mayoría de los relatos que mencionamos están guardados en esta página debido a una sola cuestión, que este sitio tiene una política de libre expresión total. Es imposible tirar un fanfic por más enfermo y degenerado que sea, pues la misma web los protege debido a su filosofía de libre expresión. Por eso es que la mayoría de personas que hacen este tipo de historia recurren a fanfiction.net. Podríamos decir que esa es la mayor diferencia que existe entre ambas páginas. Ahora solo queda preguntarnos, ¿hay algún problema con esto? Bueno, la verdad es que a priori no debería por qué tener ningún problema, pues bajo las mismas pautas que rigen a fanfiction.net, se tratan de historias libres hechas sin ningún fin comercial, y que son protegidas por los derechos de libre expresión. En pocas palabras, cualquiera tiene la libertad de hacer este tipo de historias, incluso si son desagradables o preocupantes, así que por el lado legal no hay nada que impida a un usuario el crear fanfic. Sin embargo, hay otro aspecto de este tema que es el lado moral. ¿Está bien crear relatos donde involucran a personajes menores en situaciones comprometedoras? Esto es todo un debate que no tiene fin. Sin embargo, queremos enfocarnos en otro tema moral, y es si estos deberían estar disponibles para todo público, porque como mencionamos hace un momento, una buena parte de los usuarios que frecuentan estas páginas son menores de edad, adolescentes y prepubertos que se la pasan fantaseando con sus personajes de animación favoritos, y por consecuente consumen este tipo de contenido. Quieran o no, este tipo de contenido degenera la mente de los más jóvenes, quienes se ven influenciados
abiertos a recrear este tipo de historias, como una ocasión donde nos topamos un fanfic llamado Robin bisexual, una historia que situaba a los personajes de los jóvenes titanes en acción en un contexto fuera de su línea argumental. ¿Cómo sabíamos que fue escrito por un menor? Pues en primera por la serie que eligió, en segunda por la narrativa y en tercera porque tomaba algo tan delicado como la orientación de una persona y lo reducía a un montón de fantasías. Como esas historias hay muchas y aparte de causar pena ajena nos genera preocupación por el tipo de cosas que se consumen dentro de los fandom de una serie. Ese es el verdadero problema de este tipo de historias y del hecho de que páginas como Wattpad sean tan libres y despreocupadas a la hora de mostrar este contenido.